Ya vamos a empezar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido Frank, Jeremy, bienvenido Alan. ¿Cómo estás, Jeremy?
Muy bien, pastor. Gracias a Dios, bien. Aquí pasando cuarentena acá en la propiedad. Bueno, me imagino que ya sé si le dijo más o menos cómo estamos acá en la situación, pero bastante bien, viviendo el día a día, porque si me voy más allá o me voy viviendo un poquito más adelante, me afano cuando no debe ser, porque la Biblia dice que cada día trae su propio afán, así que ahí estamos tranquilos esperando el tiempo de Dios, viendo qué dicen las autoridades acá respecto a lo académico, ya viendo que todo esto se va a alargar, así que estamos esperando en Dios tranquilo. Agradecido porque igual estoy haciendo cuarentena en una propiedad muy grande, que puedo hacer ejercicio, que podemos jugar fútbol, que podemos caminar, que podemos ver la creación de Dios. Y cuando otros están encerrados literalmente en su casa, así que, y también tenemos alimento, y todo lo necesario. Así que estoy agradecido por ello. Qué bueno, me alegro. Frank, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios, pastor. Ok. Bueno, creo que podemos comenzar con un tiempo de oración. Yo voy a comenzar con un tiempo de oración, pidiéndole al Señor que tome control sobre nuestras vidas, sobre lo que está pasando en nuestros países, que el Señor finalmente es el que nos va a sacar adelante en medio de todo esto. Lo invito a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, oh Dios, porque una vez más tú nos permites reunirnos en tu nombre, aunque por este medio virtual tenemos la oportunidad, Señor, de estudiar juntos la palabra de Dios. Queremos, Dios, darte gracias porque a pesar de todas las limitaciones que tenemos, tú nos animas con tu Espíritu Santo, nos animas con tu palabra a tener este compromiso de estudiar juntos. Padre, yo quiero rogarte por nuestros países, por lo que estamos pasando en este tiempo de crisis, por la pandemia, pedirte, Señor, que tú seas misericordioso para con nuestros países, nuestros compatriotas, Señor, de darles, oh Dios, misericordia, de otorgar tu misericordia, Señor, y una sanidad pronto para nuestros países de esta pandemia, Señor. Reconocemos la impotencia como hombres, como gobiernos, y es nuestro anhelo, Señor, mostrar nuestra confianza en ti a través de esta situación, Señor. Esperamos que tú hagas la provisión para cada hermano, cada creyente, en cualquier lugar del mundo, Señor, donde se reúnen para compartir tu palabra, que tú estés mostrando, Señor, tu misericordia con ellos. Da sabiduría a los gobernantes, Señor, y a los que tienen a cargo las responsabilidades de ver por el país y los diferentes países, oh Dios, para que hagan las cosas bien, Señor. Dale sabiduría y pon siempre personas capaces para guiarles, oh Dios, y pon humildad también en nuestros gobernantes, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Carol, bienvenida. ¿Te animas a orar? ¿Puedes orar por los enfermos de la iglesia, Carol? Sí, oremos. Señor, primeramente te damos gracias, Padre, por un día más. Gracias porque reconocemos, Padre, que tú eres el único que tiene control sobre todo y venimos delante de ti, poniéndote, Señor, a todas las personas que en este momento tan difícil, Padre, su salud mengua, Señor. Sabemos de Gisela, de la hermana Beliana, y de otros hermanos, que la madre Reinaldo y otros hermanos que están teniendo dificultades en este momento, Señor, y yo te quiero pedir que tú obres, Señor, sobre ellos, que cualquier padre que sea su dolencia, tú puedas traerle fortaleza primeramente,
confianza en ti para que no decaiga su ánimo, su confianza en ti, que ellos puedan estar confiando en ti en medio de la dificultad, pero que también, Padre, tú como un Dios grande y poderoso, Padre sanador, tú también puedas obrar físicamente en su cuerpo para tener ese alivio que necesitan, Señor. Aún si están con medicamentos también, que tú puedas permitir que sea ayudar pues a remediar cualquier dificultad física que ellos tengan, Señor, y que cada día pues ellos puedan estar yendo delante de ti, que cada día todos los hermanos, Padre, podamos estar unánimes, orando, acordándonos de cada enfermo y que tú obres, Señor. Te pedimos que tú traigas sanidad en este tiempo física, que tú les guardes, Señor, y que tú restaures cada cosa de su cuerpo, Señor. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 Bueno, vamos a disponernos a comenzar la clase de hoy. Estamos en 1 Timoteo, capítulo 3. Hoy vamos a ver el versículo 14 al 16. A través de toda la epístola estamos viendo el enfoque de una iglesia ejemplar. Nos toca ver hoy del versículo 14 al 16 una iglesia ejemplar. Es una iglesia que defiende la verdad. Basado en los pasajes que tenemos allí, que vamos a pasar a leerlos, el versículo 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estos 3 versículos que vamos a estar considerando hoy son sumamente importantes y enfocan el tema del misterio de la piedad. Pero haciendo una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora, hemos mencionado en el capítulo 1 que la iglesia estaba siendo atacada por los judaizantes, que estaban queriendo llevar a los creyentes a cumplir la ley en lo relacionado a la circuncisión y a guardar los días de reposo. Por esta razón, Pablo instruye a Timoteo que vaya a Éfeso y que ordene a aquellos que están enseñando diferente a lo que él había enseñado, que paren de hacerlo. Esta responsabilidad le encomendó Pablo a Timoteo desde el capítulo 1. También en el capítulo 1 vimos el ejemplo del testimonio de Pablo, como siendo fariseo pasó a ser, y perseguidor de la iglesia, pasó a ser creyente y seguidor del camino del Señor Jesucristo. En el capítulo 2, entonces Pablo va a pasar a mostrar el orden del culto en la iglesia, empezando con la importancia del tema de la oración, y lo cual es importante que la iglesia tenga en cuenta orar por los gobernantes y que los hombres de la iglesia tomen el liderazgo también en el ministerio de la oración. También que las mujeres deben tomar parte en la adoración comunitaria de la iglesia, guardando siempre el decoro y la compostura, como él lo indica al final del capítulo 2. Empezando el capítulo 3, nosotros tenemos entonces que Pablo pasa a hablar del orden del liderazgo en la iglesia y habla de la importancia de escoger y establecer ancianos en la iglesia capacitados con los requisitos, habilidades indicadas en el pasaje del versículo 1 al 7. Luego vimos que él se refiere a los diáconos, que es el segundo puesto oficial mencionado en la iglesia,
donde también vimos que se requiere de los diáconos una conducta irreprensible y una vida familiar similar a la del anciano. Y a diferencia de las características que vimos del anciano, acá se menciona la esposa del diácono como colaboradora en el ministerio del diaconado. Al final del capítulo 3, Pablo va a hacer referencia a cuál es la posición de la iglesia en cuanto a tomar defensa de la sana doctrina. Empezando el día de hoy, vamos a ver el misterio de la piedad, y en la próxima semana estaremos viendo un poco también el tema del misterio de la iniquidad, que se menciona en los primeros 5 versículos del capítulo 4. Dicho esto, entonces pasamos a ver qué es el misterio de la piedad. Bueno, cuando Pablo habla acá del misterio de la piedad, va a mostrarnos 2 puntos importantes. El primero es que la iglesia es responsable de la defensa de la verdad, o sea, el misterio del que él va a hablar. Y en segundo lugar, él va a hablar o a manifestar claramente en qué consiste la revelación de este misterio. Debemos decir que es importante mencionar aquí, que estoy un poquito aquí. Es importante mencionar aquí en cuanto a la defensa de la verdad. Si ustedes se fijan que Pablo dice en el versículo que estuvimos viendo, dice que grande es el misterio de la piedad. Nosotros tenemos en la palabra de Dios varios misterios, de los cuales tenemos que hacer solamente referencia, porque no los vamos a ver en este momento. Él habla aquí del misterio de la piedad, pero en otras partes del Nuevo Testamento nosotros encontramos referencia a los 7 misterios que están mencionados en Mateo capítulo 13, que se llaman los misterios del reino. Pablo, en la carta de Colosenses capítulo 1, 26 al 27, él hace mención del misterio de Cristo en el creyente. En Efesios capítulo 5, 29 al 32, él habla del misterio de la iglesia o del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 15, 51, se habla del misterio de la transformación del creyente. En Romanos 11, 25, se habla del misterio del endurecimiento de Israel en este tiempo. Y en 2 Tesalonicenses 2, 7, se habla del misterio de la iniquidad, y finalmente en Efesios 1, 9, 10 se habla del misterio de la voluntad de Dios. Esto para que tengan una referencia de que el misterio que vamos a tratar hoy es específicamente del misterio de la piedad. Bien, cuando Pablo habla de que la iglesia, en primer lugar, tiene que estar preparada para dar defensa a la verdad, Pablo tiene en mente, cuando escribe en esta carta, una situación muy particular que él vivió en Hechos capítulo 19. Si ustedes recuerdan, allá en Hechos capítulo 19 hubo un levantamiento en la comunidad de Éfeso por causa de que consideraban que la predicación de Pablo era un atentado contra la religión de aquella época. En aquella época se adoraba a la diosa Diana, como se le conocía por los romanos, pero los griegos le llamaban Artemisa, o diosa de la luna y de todas las formas de vida y de fertilidad.
El templo de la diosa Diana era un templo levantado sobre un fundamento magnífico, contaba con 727 columnas de mármol de 17 metros de altura. La altura correspondía a 12 veces el ancho de su base. Los residentes de Éfeso estaban muy orgullosos de su estructura y es considerada como una de las maravillas de la antigüedad, el templo de Diana de los Efesios. Y en Hechos capítulo 19, 28, los residentes de Éfeso gritaban con gran fervor, dice: grande es Diana, diosa de los Efesios, mostrando que estaban renuentes a aceptar cualquier cosa que fuera diferente, en este caso la predicación del apóstol Pablo. Con esto en mente, consideremos lo que Pablo entonces está escribiendo, porque Pablo está diciendo en este pasaje que le dice a Timoteo que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Claramente lo que Pablo está queriendo decir, bueno, así como los efesios tenían una magnífica estructura de la cual se enorgullecían, y muchos venían para ver la construcción del templo de Diana de los Efesios y quedaban admirados y sorprendidos. La iglesia de Cristo es en este tiempo y en el tiempo de Pablo lo que él dice aquí, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, no es el templo de Diana, sino es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. A diferencia de aquella que está construida y levantada con piedras de mármol inertes, la casa de Dios o la iglesia del Dios viviente está compuesta por los creyentes nacidos de nuevo, aquellos que han sido hechos nuevas criaturas, el pueblo llamado de las tinieblas a la luz, el sacerdocio espiritual, como también le llama Pedro, los ciudadanos de la patria celestial, como dice Pablo en Filipenses 3:20, en quienes mora Dios por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 y 6:19, Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, en este mundo, nosotros tenemos un testimonio que dar a conocer en cuanto a la verdad, y es que nosotros somos el templo de Dios y que nosotros hemos sido hechos ministros del Señor Jesucristo por medio de la obra que Él realizó en la cruz. Ahora, noten con especial interés cómo Pablo se refiere aquí a el compromiso que como iglesia nosotros debemos tener. Volviendo un poquito allí al pasaje, él dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Vamos a explicar un poquito esto. Cuando Pablo hace referencia a que la iglesia es columna de la verdad y baluarte de la verdad, él tiene en mente la imagen del templo de Diana de los Efesios. Así como el templo de Diana de los Efesios era sostenida por columnas y un fundamento sólido, él hace referencia a la casa de Dios y se refiere a que la iglesia es columna de la verdad. Entonces, nosotros tenemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que nosotros somos piedras vivas. En Primera de Corintios, capítulo 3,
versículos 10 y 12, dice que somos un edificio que está establecido sobre un fundamento firme, que es Cristo, y sobre este fundamento nosotros estamos construyendo, levantando una edificación. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, hay una promesa acerca de los que permanecen fieles. Dice que serán hechos columnas en el templo del Dios viviente, para gloria de Dios y para testimonio de este mundo. Entonces, cada creyente es parte de esa edificación viva en la cual mora Cristo por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace una columna? Una columna es algo que da soporte, que da estructura a una construcción. Sería imposible que nosotros consideráramos una construcción que no tenga columnas bien hechas, bien establecidas. Se vendría abajo la construcción. Pero cuando tiene columnas sólidas y fuertes, entonces logra mantenerse a través del tiempo. Nosotros también entendemos de este pasaje que Pablo está diciendo que además de esto, la iglesia es baluarte de la verdad. Un poquito diferente al concepto de baluarte como lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el concepto baluarte se refiere más a un sitio de defensa. Aquí en el Nuevo Testamento es la única vez que se menciona esta palabra baluarte, y les pongo allí la referencia de la concordancia para que puedan buscar específicamente de qué se trata. Para abreviarlo, quiero decir que cuando aquí se usa la palabra baluarte, se refiere a base o fundamento o algo inamovible. Entonces, cuando dice que la iglesia es baluarte, Pablo está diciendo que es el fundamento sobre el cual descansan las columnas de testimonios que han sido levantadas. En dos sentidos debemos entender esto. Este fundamento corresponde, como dice Efesios 2:20, a los apóstoles, a quienes se les reveló la verdad contenida en el Nuevo Testamento. Pero también esta es una referencia a la piedra principal, que es Cristo. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor Jesucristo, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él le dice, y tú eres Pedro, y yo te digo que sobre esta roca, sobre esta verdad que acabas de declarar, dice, yo edificaré mi iglesia, tiempo futuro, hablando del futuro inmediato después de Pentecostés. Entonces también ahí en Efesios capítulo 2, versículo 20, la parte B, encontramos que hace referencia también a esta piedra angular, y también Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Entonces, la casa del Dios viviente, que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, tiene que tomar esta postura de ser la que soporta la verdad o que levanta la verdad y estando fundamentada sobre el fundamento correcto, o sea, el fundamento de los apóstoles y el fundamento de la verdad, que es Cristo. Bien, vamos a adentrarnos entonces a explicar un poco más detalladamente en qué consiste la verdad a la que Pablo está aludiendo aquí como el misterio de la piedad. Este versículo 16, que habla de el misterio de la piedad como el misterio grande o más grande, hace referencia a 6 líneas que, según se entiende, eran conocidas como un himno que cantaban los creyentes en el primer siglo.
Es interesante que podemos dividirlo en tres partes. La primera parte que habla de este misterio, que habla de la manifestación, haciendo referencia a que Dios se manifestó en carne y fue justificado en el Espíritu. En breves vamos a explicar en qué consiste esto. En segundo lugar, habla de la línea 3 y 4, habla de la proclamación de este misterio, que es que fue visto de los ángeles o supervisado por los ángeles, dice, y predicado también a los gentiles. Está hablando del misterio de la piedad, que consiste en que Dios se manifestó en carne. Y en tercer lugar encontramos la línea 5 y la 6, que hace referencia a cómo ha sido creído este misterio en el mundo y cómo fue recibido arriba, es decir, en el cielo, cómo fue exaltado el Señor Jesucristo a gloria eterna. Entonces vamos a verlo por parte y vamos a referirnos primeramente a la manifestación de este misterio. Síganme, por favor, para que veamos un poco más en detalle de qué se trata esto. Una de las cosas más grandes que ha sucedido en el mundo nuestro es que Dios decidiera venir a este mundo y tomar forma humana. Esto le llamamos el misterio de la piedad o la encarnación de Cristo. No estamos diciendo que Jesús fue creado, sino que Él se hizo visible, porque al hablar de el Cristo, nosotros estamos hablando de un ser preexistente, como dice Juan 8:58 y 17:5, hace referencia, dice, a la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando dice que se manifestó en carne, se refiere a que se hizo hombre, tomó humanidad. Juan capítulo 1 al 4 dice, y el verbo fue hecho carne. Versículo 14, y habitó entre nosotros. En Gálatas capítulo 4 dice que cuando llegó el tiempo de la manifestación, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso hace referencia a una encarnación de la deidad. Y también Hebreos capítulo 2 versículo 14 hace referencia que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también, el Hijo de Dios, participó de carne y sangre, entrando en la raza humana a través de un linaje específico. Ahora, cuando nosotros hablamos de que Dios se manifestó en carne, bueno, esto tenemos que entenderlo como un misterio y un milagro, porque estamos hablando de que Dios se limitó a sí mismo en su forma de Dios para poder tomar forma de criatura. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, se habla en este sentido de la humillación de Cristo, porque dice, el que no tuvo en cuenta ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en el Señor Jesucristo nosotros encontramos la manifestación del Dios vivo en una persona con una filiación humana, es decir, con un linaje humano. Cada manifestación del Verbo fue una vivencia solidaria de Dios identificándose con el hombre
en su miseria hasta la muerte. Es decir, Dios se hizo partícipe de cada condición humana en su nacimiento, en su desarrollo, en su madurez, y en todo este proceso no era otra cosa sino la experimentación de el Dios hecho carne viviendo con el hombre y haciéndose solidario con la condición existente del hombre. ¿Qué pasó en ese momento en que Dios Todopoderoso toma forma humana en la persona del Señor Jesucristo? Bueno, nosotros tenemos que dos naturalezas distintas se manifiestan esencialmente en un cuerpo. Es decir, en el cuerpo del Señor Jesucristo, ahí estaba manifestándose el Creador, pero a la misma vez la criatura. El Hijo se hace hombre para que los hombres, por la fe, se puedan hacer hijos de Dios. Ese es el paso más crítico e importante en el proceso de Dios hacerse hombre y unirse a la raza humana. Ahora, mucho que decir además de esto que acabamos de mencionar, pero podemos dejarlo allí y si existe alguna pregunta, pues más adelante podemos contestarla. La segunda parte dice el pasaje que fue justificado en el Espíritu. Fue justificado en el Espíritu. ¿A qué se refiere esta declaración? Bueno, la presencia del Espíritu Santo estuvo presente desde la concepción de Jesús, su nacimiento, su bautismo, su ministerio y su muerte. Cuando acá dice justificación, quiere decir que Jesús fue declarado Hijo de Dios porque en él no había ningún pecado, ninguna falta. Por eso la muerte no podía retenerle. Fue entonces cuando él fue resucitado. Vamos a ir a leer el pasaje de Romanos 1:4 porque me parece que es un pasaje sumamente decisivo en esta declaración. Romanos 1:4 dice: fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Quiere decir que el Señor Jesucristo, cuando murió ese ser humano que había venido a hacerse hombre, murió, pero visto y reconocido delante de Dios como alguien sin tacha y sin falta, entonces correspondía indudablemente que tenía que ser declarado Hijo de Dios y tenía que ser resucitado. Dice que no había en él pecado, no había en él falta alguna. Entonces, haciéndose posible la resurrección de Jesucristo, esto nos lleva a nosotros a reconocer lo que Jesucristo puede darnos a nosotros. Lo que quiero decir es que una vez vencida la muerte y que ya la muerte no puede retener al Señor Jesucristo, entonces Él deja la puerta abierta para que todos los que creen en Él también reciban esto que Él está recibiendo en ese momento, que es la resurrección. Por eso que cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos recibido esta esperanza de gloria de que en algún momento vamos a ser resucitados como Él fue resucitado con un cuerpo glorioso, semejante
al del Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos en la revelación del misterio de la piedad que primeramente Dios se hace carne y por medio del Espíritu Santo declarado en la resurrección de los muertos, Hijo de Dios, porque no había en él falta alguna. Bien, en segundo lugar, hablando del misterio de la piedad, entonces hablamos de la línea 3 y 4, donde dice que fue visto de los ángeles. Queremos preguntarnos qué fue lo que vieron los ángeles. Bueno, los ángeles estuvieron presentes a través de todo la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Ellos estuvieron presentes en la anunciación a María. Los ángeles estuvieron presentes también en el nacimiento de Jesús, en el pesebre. Estuvieron allí alabándole, estuvieron allí dando cuenta de esta grandeza que Dios estaba haciendo de enviar a su Hijo para hacerse hombre. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, dice que los ángeles estuvieron con él y le servían. Cuando Jesús fue al huerto del Getsemaní y estaba angustiado hasta la muerte, dice que los ángeles vinieron para fortalecerles. Y si ustedes recuerdan, hay un pasaje que hace referencia a que Jesús interviniendo, creo, delante de Pilato, él decía, no era de Pilato, era del sumo sacerdote. Él decía, ¿no crees que puedo orar a mi Padre y que Él me dé 12 legiones de ángeles en este momento? Bueno, los ángeles estaban pendientes para intervenir si el plan de Dios llegase a cambiar en algún momento. Ellos estaban allí, presentes. Los ángeles estuvieron presentes también en la resurrección del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículos 2 al 7, cuando las mujeres fueron muy de mañana, el primer día de la semana, a la tumba y la encontraron vacía. Entonces los ángeles estuvieron allí, dice, no está, dice, Él ha resucitado, como lo dijo, y va delante de vosotros a Galilea. Y también estuvieron presentes los ángeles en la ascensión del Señor Jesucristo o la exaltación del Señor Jesucristo a los cielos, en el capítulo 1, versículo 10, cuando ellos están atónitos mirando el cielo, como desaparece Jesús en el cielo. Ellos dicen, varones, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo vendrá como le habéis visto ir. Entonces, cuando acá dice visto de los ángeles, que el testimonio de los ángeles ha estado patente, presente, a través de la vida de toda la vida del Señor Jesucristo en su tiempo de encarnación, resurrección y exaltación. Entonces, este misterio es del cual Pablo dice que ha sido también predicado a los gentiles, es decir, una salvación que es de alcance universal, porque es para judíos y también para gentiles. Cuando dice que este evangelio o este misterio ha de ser predicado a los gentiles, está diciendo que se ha quitado de en medio de la pared de separación que dejaba por fuera a los gentiles de los beneficios de la obra de Dios y de la vida que Dios ofrece, para poder permitir que los gentiles sean copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, según lo dice Efesios capítulo 3, versículo 6. También tenemos que el llamado del apóstol Pablo es un llamado singular, porque él fue llamado a predicar a los gentiles, o como apóstol a los gentiles, según el testimonio de Hechos capítulo 9, versículo 15. Allá Lucas da testimonio de esto,
diciendo que es instrumento escogido para anunciar el Evangelio ante reyes, ante judíos y también ante las naciones gentiles. También tenemos el testimonio de que este misterio fue predicado a los gentiles en Hechos capítulo 10, en lo que llamamos el segundo Pentecostés. En Hechos capítulo 10, cuando Cornelio manda llamar a Pedro, y Pedro está compartiéndoles acerca de Jesucristo. No ha terminado Pedro de compartirles acerca de Jesucristo. Inmediatamente dice que el Espíritu Santo viene y los bautiza. Bueno, este hecho es categórico para decir que Dios había admitido sin discriminación alguna a los gentiles, y que tanto gentiles como judíos entraron a ser parte de un mismo pueblo, el pueblo en este tiempo llamado la Iglesia, de la cual nosotros también hoy somos parte. Y también más tarde los viajes misioneros a través de los cuales se alcanza Asia y Europa, son el testimonio de que este misterio siguió siendo predicado a todos los gentiles en el tiempo de los apóstoles, el tiempo del apóstol Pablo. Pasamos a la tercera y última parte de este misterio, que tiene que ver con la exaltación. Dice la línea 5 y la línea 6 que fue creído en el mundo. ¿Qué fue lo que fue creído en el mundo? Fue creído el misterio de la piedad, es decir, que Dios se manifestó en carne. Estas palabras de Hechos capítulo 1:8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dan testimonio de que todo el mundo escucharía del mensaje, pero que muchos creerían. En Mateo capítulo 28, versículo 19, el mismo Señor Jesucristo dice estas palabras: id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es toda la extensión del mundo conocido en aquel tiempo. Iba a escuchar la predicación y muchos iban a creer para bendición, para vida eterna. Haciendo un breve recuento de lo que nosotros encontramos en el libro de Hechos, en Hechos 2:41, después que los 120 discípulos estuvieron reunidos en el aposento alto y después de que Pedro predica en Pentecostés, hay un gran número de personas que se convierten, que abren su corazón al Señor Jesucristo. Se habla de 3,000 personas que se convirtieron en ese momento. Un poquito más adelante, en Hechos capítulo 4, versículo 4, encontramos una cantidad de 5,000 personas que se convierten al Señor en ese momento. Y más adelante, en Hechos capítulo 5:14, dice que el número de los discípulos aumentaba más y más. Y en Hechos capítulo 8, versículo 4, dice que a pesar de que hubo una persecución, los discípulos iban anunciando el mensaje de Cristo y muchos iban creyendo. Hasta llegar a Hechos 10:45, donde propiamente el testimonio empieza a correr entre los gentiles. Y se inicia en Hechos capítulo 13, formalmente, de parte de la iglesia de Antioquía, los viajes misioneros comandados por el apóstol Pablo y también por Bernabé, para ir a predicar a las regiones de Asia y también de Europa. Pablo da testimonio en Romanos capítulo 15, versículo 19, diciendo que desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo ha llenado con el mensaje del Evangelio. Y en Hechos capítulo 15, versículo 28, él manifiesta su gran interés de pasar a Roma con el propósito de ser apoyado para ir hasta España. En aquel tiempo ese era el límite del mundo conocido.
Entonces podríamos decir que en el primer siglo o en la era del apóstol Pablo, el mundo conocido oyó el mensaje y muchos creyeron. O sea, fue conocido y creído este misterio que Pablo estaba predicando, o sea, que Dios se manifestó en carne. Ahora, cierra el versículo 16 diciendo que fue recibido arriba en gloria. Esto es, él descendió, cumplió su misión, pero regresó a el cielo donde estaba antes. Entonces, la ascensión de Cristo, quiero decir que primeramente es una profecía anunciada en la palabra de Dios. Vengan conmigo, por favor, al Salmos, capítulo 110, 1 al 7. Este salmo es un testimonio profético de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, ya indicada por el rey David cuando escribió este salmo. Dice el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Esto es lo que se llama un salmo mesiánico, en que se da testimonio precisamente de esto que estamos hablando aquí, de la exaltación del Cristo. Y también el Señor da testimonio en capítulo 22 de Mateo, versículos 43 al 44, también en el 26, 54, y él da testimonio también proféticamente hablando, porque antes de estos versículos se hizo el anuncio de su exaltación, antes de que él muriera. Cuando él fue exaltado, él se sentaría, dice, a la diestra del Padre, para cumplir un rol importante, estando a la diestra del Padre, que es para ser sumo sacerdote, como lo indica el pasaje, según el orden de Melquisedec. Allá Hebreos capítulo 5 al capítulo 8 describen muy bien este sacerdocio de Melquisedec, que era diferente al sacerdocio de Aarón, porque Jesús no vino de la tribu de Leví, sino que vino de la tribu de Judá, la tribu real. Entonces él es levantado como rey y como sacerdote. Desde ahí, de su posición en la que está a la diestra del Padre, en la que fue levantado, él se propone juzgar en un futuro a las naciones, como lo dice también el Salmo, y que vendría también a establecer un dominio mundial sobre la tierra, lo cual sabemos y anticipamos que eso va a ocurrir en el milenio. La ascensión del Señor Jesucristo, nosotros la vemos cumplida en Hechos capítulo 1, versículo 9, cuando los apóstoles son testigos de cómo Él es levantado de la tierra al cielo. Y también en Lucas capítulo 24, 50 al 51, y Marcos, capítulo 16, 19. Más tarde es testificada esta exaltación de Cristo en Hechos capítulo 2, versículos 33 al 36, en el discurso del apóstol Pedro a los judíos, y también mencionada en Hechos 5:31, 7:55, y más tarde por Pablo en Efesios 1:20 al 22
y por Pedro en Primera de Pedro 3:22 y por Juan en Apocalipsis 3:21 y 22. El Señor Jesucristo está cumpliendo una tarea de sumo sacerdote, dice, a la diestra del Padre, un sacerdocio según el orden de Melquisedec, pero también está cumpliendo otra tarea. Dice Primera de Juan, que 2:1 y 2, que Él es nuestro abogado. Dice, hermanos, si hemos pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué necesitamos un abogado? Bueno, Apocalipsis capítulo 10, si comparas ese pasaje de Primera de Juan 2:1 al 2 con Apocalipsis 12:10, encontramos la explicación, porque dice que nuestro adversario, el diablo, está acusando constantemente, día y noche, a los escogidos. O sea, constantemente Satanás está buscando ocasión de indisponernos delante de Dios, pero gracias a que tenemos un sumo sacerdote que pagó por nuestras iniquidades y que está ministrando delante de Dios y que además de eso puede defendernos perfectamente, nosotros saldremos libres. Gracias a Dios por ese abogado que tenemos en el Señor Jesucristo. Bueno, con este punto cerramos aquí el versículo 16 y creo que podríamos hablar un poquito de las conclusiones. Estos versículos en los cuales hemos tratado de explicar en qué consiste el misterio de la piedad nos dejan a nosotros 4 conclusiones importantes. Una de ellas es que la Iglesia es responsable de conocer la verdad que hemos recibido de nuestros antepasados por medio de toda la Escritura. Hemos recibido nosotros la verdad y tenemos la responsabilidad de conocerla. Es por eso que tenemos que ser diligentes. Como dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Necesitamos usarla bien, necesitamos conocer bien la palabra de Dios. Una segunda conclusión importante también que nos deja este estudio es que la Iglesia es responsable de vivir conforme a esa verdad recibida, manteniéndose asidos a la palabra de Dios o de la palabra eterna. Filipenses capítulo 2, versículo 16 dice, asidos de la palabra. Una tercera conclusión importante es que la Iglesia es responsable de proclamar esa verdad recibida a todo el mundo. O sea, ¿qué es lo que nosotros en este tiempo tenemos que hacer como Iglesia? Es proclamar el mensaje de que Cristo vino a este mundo, Dios vino a este mundo para hacerse hombre y rescatarnos a nosotros de nuestra miseria y llamarnos a ser el pueblo de Dios, es decir, la Iglesia. Por eso dice Pablo en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros somos responsables de nuestra generación y de preparar a la generación que sigue para que continuemos proclamando esa verdad que hemos recibido. Y finalmente, debemos decir como una conclusión también que la Iglesia es responsable de defender la verdad que hemos recibido. En Judas, versículo 3, nosotros tenemos el testimonio que Judas da en este pasaje. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que
ha sido una vez dada a los santos. Miren las palabras que usa este pasaje para referirse a la responsabilidad de la iglesia. Dice que debemos contender ardientemente por la fe, por esa verdad que hemos recibido. Entonces tú y yo, hermanos en Cristo, que hemos nacido de nuevo, que somos parte de la iglesia de Cristo en esta generación, tenemos que cumplir estos cuatro compromisos de los que he hablado al final de este estudio. Ojalá que al meditar en esto también tú hayas podido reflexionar sobre lo importante que es para nosotros ser parte de esto, a lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado a través de la fe en Él. Bien, voy a pasar para escucharles y tal vez tener un poquito la retroalimentación de ustedes, y si hay alguna pregunta, si no, yo tengo unas preguntas anotadas que podemos empezar a compartir. Bien, soy todo oído si alguien tiene alguna pregunta. Nadie está diciendo nada. Ok, estamos todavía en línea. Hermanos, si hay alguna pregunta sobre lo que hemos estado compartiendo, sería oportuno poder escucharles para darles la respuesta. Bueno, me gustaría dejarles estas preguntas de reflexión. Aquí al final tengo 3 preguntas para que, por favor, piensen y consideren estas 3 preguntas a la luz de lo que hemos estado considerando en este pasaje de 1 Timoteo. La primera de ellas es: ¿cómo es posible que en medio de una pandemia la iglesia pueda mantenerse defendiendo la verdad, siendo que nos encontramos aislados? Bueno, creo que esta es una pregunta pertinente y de actualidad para nosotros los creyentes, que decimos, bueno, sí, tenemos la verdad y tenemos que defender la verdad, pero ¿cómo podemos hacerlo estando en una situación en la que nos encontramos hoy día aislados por una pandemia y que no sabemos hasta cuándo será? La segunda pregunta, para que también puedan pensar y considerar qué cosas están impidiendo que seamos buenos defensores de la verdad. Bueno, en la viña del Señor hay de todo, hay buenos defensores y malos defensores de la verdad. Pero ¿qué cosas ustedes estiman que son las que nos impiden a nosotros hacer una buena defensa de la verdad? Es decir, que seamos testimonios impecables de la verdad que hemos planteado a través de este estudio. Y la tercera pregunta nos lleva también a pensar qué tenemos que hacer para presentar mejor defensa de la verdad. O sea, qué cosas yo tengo que corregir y qué cosas tengo que cambiar en mi vida, de manera que yo pueda cumplir ese propósito del cual Pablo habla allí en 1 Timoteo, que somos, dice, la iglesia, el Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que así como las columnas que estaban en el templo de la diosa Diana eran elogio para el mundo de entonces, porque eran reconocidas como una maravilla de la creación humana,
nosotros como columna y baluarte en la iglesia del Señor estemos reluciendo para testimonio de una obra no humana, sino una obra del propio Dios, del Dios Todopoderoso, que nos ha puesto ahí para dar ese testimonio y levantar en alto esa verdad que decimos creer. Como dice el Salmo 64, dice: has dado a los que te temen bandera que hacen por causa de la verdad. Tenemos el testimonio de la verdad y nosotros tenemos que mantener en alto ese testimonio de la verdad. Para eso estamos en este mundo. Esa es la razón por la cual Dios nos tiene en este mundo, porque tenemos que ser testimonio y defensa de la verdad. Bien, hermanos, les dejo esas preguntitas para que puedan pensar, tal vez meditarlas. Si tienen a bien entonces escribirme, ya sea por WhatsApp o por el correo, estoy en mente para poder atenderles y dar las respuestas correspondientes. Si no hay más por el momento, pues me gustaría aprovechar de cerrar este tiempo en oración. Y bueno, ya que tenemos a un invitado acá, a Jeremy, me gustaría pedirle a Jeremy, por favor, tú que has estado acompañándonos en este estudio, que tomes la palabra para orar y desde México acompañarnos en esa palabra de oración. Saludos, Cecil, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, dentro de la cuarentena que se nos ha impuesto, estamos bien y gracias por el cuidado de Dios también, guardados. Amén, amén. Ya oramos. Sí, Jeremy, puedes orar, por favor, para cerrar este tiempo. Oremos. Señor, gracias porque nos das ese privilegio, Señor, de ver tu amor y tu misericordia con nosotros un día más. Sabemos que tú nos das una oportunidad de seguir viviendo, Señor, con un fin, Señor, con una voluntad, Señor, que era, como habíamos aprendido, Señor, defender, conocer, Señor, también esparcir, Señor, este misterio, Señor, que es el Evangelio. Te pido, Señor, que nos mantenga fuertes, Señor, nos mantenga firmes, Señor, en medio de esta crisis, Señor, en medio de la pandemia mundialmente. Pero sabemos, Señor, que todo está bajo tu control. Sabemos que nada se te escapa de las manos, Señor, y que esa debe ser nuestra esperanza y nuestra paz, Señor, en nuestro corazón, de que a pesar de que sea un momento difícil, Señor, a pesar de que algunos podamos estar lejos de nuestras familias, que no podamos salir, saber de que tú tienes control de todo, Señor, todas las cosas más mínimas. También gracias, Señor, por este estudio, gracias por la iglesia de IBP, Señor. Bendícelos y protégelos, Señor, en todo momento. Que también no se nos apague el fuego, Señor, de seguir esparciendo, Señor, tu evangelio, Señor, porque aún tenemos herramientas, Señor, como las redes sociales, para poder comunicar, Señor, y esparcir este evangelio, Señor. Te pido por la vida del pastor Arnulfo, Señor, bendícelo y protégelo en todo momento, a él, su ministerio y su familia, Señor, y a todas las familias que están aquí, Señor, también en este estudio, y danos la fuerza, Señor, para seguir adelante. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por que entregaste a tu Hijo en la cruz, Señor, por nuestra salvación. Cuando no lo merecíamos nada, tú nos lo das todo, Señor, por medio de tu gracia y de tu amor. Gracias, Señor, por este día y todo lo que vayamos a hacer, Señor, por el resto de nuestras vidas sea para glorificar tu nombre. Todo esto te lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Jeremy. Muchas gracias, Cecil. Y a cada uno de los que ha estado con nosotros en este estudio, les agradecemos. Que el Señor les bendiga y nos volveremos a ver el próximo viernes. Que estén bien. Gracias. Chao. 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 Chao.